Ya que ustedes están con un buen ánimo, uno de ustedes nos puede guiar en oración, por favor. Gracias, Señor, en esta mañana porque podemos de nuevo conectarnos para aprender de ti y gozarnos en tus escrituras, las cuales nos instruyen en cada momento, Señor, y nos guían para ser y hacer lo que tú quieres, Señor. Bendice al hermano Allen, la exposición de la palabra, Señor, y nosotros entenderlo y llevarlo a práctica cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, seguimos en Ezequiel y hoy vamos al capítulo 47. Estamos dando un salto. Ah, Sabemos que las medidas de este templo en la visión no es de un templo literal, porque su estructura y medidas son diferentes. Es una revelación del templo espiritual. Y el estudio de esos capítulos lo van revelando poco a poco, especialmente en el 44. En el capítulo 44, cuando Dios le está mostrando a él esta visión del templo, cuando dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Ahí se puede predicar un mensaje, porque la puerta del oriente es la que da hacia el sol. Y ya hemos dicho en algunas ocasiones que el templo daba hacia el oriente. Los magos o los reyes que vinieron del oriente. Y hay varias escrituras en el Antiguo Testamento donde se menciona cuando torbellinos vinieron del oriente. Pero lo interesante de esto es que la puerta que estaba hacia el oriente, que es por donde viene la visión, la revelación, la luz, estaba cerrada. Y esto es una cosa que nos debe llamar la atención, porque si lo leemos muy rápidamente, no vamos a obtener quizás el reto que esto causaría en nosotros. Que la puerta del oriente esté cerrada para nosotros es una cosa que no deseamos, no queremos. Porque si el sol, si la sabiduría que viene del oriente se cierra, en qué nos quedamos? Nos quedamos como un templo sin visión, sin conocimiento y sin revelación. Ahí mismo hay un sermón, ahí mismo hay una predicación. Ahora, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, ni entrará por ella hombre. Esto no es una cosa de hombres, esto es una cosa que es de Dios. Porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Ahora, en esta Biblia que yo tengo de estudio, que es una Biblia vieja, pero es la que yo uso para estudiar, yo la tengo toda marcada, casi todo el capítulo 44, marcada con una
con un color amarillo, porque hay cambios aquí en el 16, en el 18, en el 20, en el 23, muy bueno. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aquí está la responsabilidad del que enseña. No es hablar, es enseñar. Enseñarle al pueblo de Dios la diferencia. Esa palabra debía de estar subrayada en la Biblia suya. El conocer la diferencia. Ahí hay otro sermón, otro mensaje. Conocemos nosotros la diferencia. La conocemos. La conocemos cuando lo oímos predicar. Lo conocemos cuando escuchamos comentarios. Podemos saber esa diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Después el 28, después el 30, después vamos al capítulo 45 y seguimos a la misma trayectoria hasta que llegamos al capítulo 47, que es donde vamos a estar posiblemente en las próximas dos clases, que es donde algo ocurre. Algo ocurre. Esto puede ser producto, y digo puede ser producto, de un remanente que estaba orando, un remanente que no se dio por vencido, un remanente que creyó que valió la pena o valía la pena seguir intercediendo ante Dios por un cambio en las circunstancias en que se encontraba el pueblo y por una intervención de parte de Dios. Y comenzamos el 47 y me hizo volver luego a la puerta de la casa o a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente otra vez, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo darle la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ok, antes de seguir, esta es lo que nosotros estamos deseando que ocurra. ¿Qué es lo que estamos nosotros deseando que ocurra? Esto es una pregunta. ¿Cuál es el deseo de aquellos que tienen visión, de aquellos que realmente... Un avivamiento. Un avivamiento. Una manifestación del poder de Dios. Podemos afinarlo más, podemos darle más filo, perdón, podemos darle más filo a ese pensamiento.
Vamos a ver, hermano, no tengan temor a hablar. La gloria de Dios se manifieste. Que la gloria Gloria de Dios, sí. La gloria de Dios. Ok, podemos apilar más. Ver a las, Yo estoy buscando algo. yo quisiera ver a nuestros vecinos, digamos, alrededor de la congregación, llegar, ser tocados y comenzar a visitar el templo de una manera anormal, convictos, que Dios le hable de una manera anormal, no común a nosotros, inquietarlos, quebrantarlos, Sí. necesitados del Señor. Ok, pero antes de que eso ocurra, algo tiene que pasar. Una obediencia, la Bueno, obediencia del pueblo de Dios. Ajá. La perfecta unidad del pueblo de Dios. Oh, eso está muy bueno. Quebrantamiento. Quebrantamiento. Ahora están tirando con escopeta. Están tirando con escopeta a ver si dan. Tirando piedra. Ok, ¿de dónde sale esto? Esa es una pregunta más sencilla. ¿De dónde sale esto? De debajo del templo. Bien. Sale Del oriente. de el pueblo de Dios, de la iglesia. Sale. Mi pregunta sería otro sermón. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros como pueblo de Dios? Porque quien lo da es Dios. Pero una vez que Dios lo da, entonces lo que Dios ha dado sale o debe salir. Porque lo que ocurre aquí es que nos estamos sobrealimentando. En algunos lugares se están muriendo de hambre, pero en otros lugares hay sobreabundancia de comida. Estoy hablando espiritualmente ahora. Tú me das a mí, yo te doy a ti. Pero hay un mundo allá afuera. Entonces, tenemos que reconocer algo que nunca ha vuelto a ser recuperado. Y es el mandato de Jesús: ir por todo el mundo. ¿Qué mundo? El mundo suyo. El mundo suyo es la zona en la que usted vive. Porque hay muchos que quieren ir de misioneros para lugares remotos porque saben que nunca van a ir allá. No, yo quiero ir para las Amazonas, yo quiero ir para allá, para para las tribus olvidadas allá de Australia o para África. Pero ¿qué de el mundo que nos rodea a nosotros? ¿Qué de mi casa, de mi trabajo, de mi vecino? Ajá. Ese es nuestro mundo. ¿Qué está saliendo de nosotros? Este no es el estudio, es simplemente para enfocar de que existe una necesidad. Yo le voy a llamar a este río el río del Espíritu. Esto es lo que el Espíritu produce. El origen de este río comienza por el umbral de la casa o de la puerta. ¿Qué parte es el umbral de la puerta? Vamos a ver, hermano David Berovide, ya que usted es carpintero y es de todo un poco. Pero ¿en qué no lo encuentro aquí, por ahora estoy perdido en esa área. No.
¿De qué material usted está diciendo? No, que material. ¿De qué parte de la puerta? Vamos a ver aquí a este hermano, el hermano Samuel Rodríguez. Te sorprendí, hermano, ¿verdad? Sorprendí. ¿Qué parte de la puerta es el umbral? No es la parte de arriba. La parte de abajo. No, es la parte de abajo. La parte de arriba, El que ¿no? está, el La de abajo. Es la Del parte lado de abajo. derecho. Es la puerta de abajo. Es la parte de abajo del umbral. Okay. Esto no está para nosotros de unidad. No está hablando de la parte nuestra, la de humillarnos, de nos arrodillamos también. Y nos dice aquí la palabra, recuerden las palabras del Señor Jesucristo, cuando nosotros comenzamos en la conversión o cuando se lleva a cabo la conversión, nosotros comenzamos con una fuente, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Allá en Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Comenzamos con una fuente. Isaías 12:13. Vamos a verificar esto, ya que esto es un estudio, pues podemos buscar estos versículos. Ok, Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces comenzamos con una fuente que satisface el alma, satisface el corazón cansado por el pecado, trabajado. Pero lo que ocurre aquí es que cuando nosotros damos lugar a la manifestación del Espíritu de Dios, ya esa fuente se convierte en un río. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, de su interior entrarán. Eso Saldrán. Correrán. Ajá. Correrán de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Correrán, no fuentes, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Así que vemos que hay una palabra aquí, hay palabras que a veces yo las invento porque no encuentro otra. Ya ustedes me conocen por eso. ¿Hay alguna palabra que se parezca a esta cuando uno da? Se puede decir dadura, ¿no? Es don. Dadivoso, ¿no? ¿Cómo? Generoso, generosidad. Dadivoso. Generosidad Desprendimiento. es una actitud, pero el hecho, el acto. Dador. Dador,
¿Quién dijo eso? Adrián. Oh, el hermano Adrián. Compartir también. Ok, cuando el Espíritu Santo es dado, la fuente se convierte ahora en un río. ¿Por qué? Por el alcance que va a tener. Y eso lo vamos a ver. No sé qué pasa con esta camisa. Hay dos botones aquí que persisten en abrirse. No es mi gordura, hermano, porque mire todo lo que me sobra. Pero no sé qué pasa con estos dos. Son estos dos botones de aquí. Es que está sobrealimentado, hermano, está sobrealimentado. No, mira. Mira todo lo que me sobra. Con esto te puedo hacer una camisa a ti. Ya. Yo dudo eso. Igual que yo. Bueno, no tanto, pero por lo menos una copia. Ok, cuando el Espíritu Santo fue dado, ¿qué fue lo que ocurrió en el Pentecostés? Ellos estaban ¿dónde? En el aposento alto. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Todos están reunidos en el aposento. Y ahí se quedaron cantando himnos y diciendo gloria a Dios. Allí se quedaron. No se quedaron porque Se quedaron ahí diciendo, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y todos palmoteaban y gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos? Había algo en ellos Empezaron a predicar. que los empujó hacia afuera. Se fueron para las calles. Ahí están Hechos 2. Porque muchos enseguida dicen, no, comenzaron. Ellos no estaban hablando en aquellos idiomas encerrados en el cuarto. Cuando el Espíritu Santo descendió, dice que vino un viento recio. Y dice que ellos salieron porque había miles de personas en las calles porque era un día de fiesta, estaban celebrando el Pentecostés. Y aquí tenemos el ejemplo. Cuando el Espíritu de Dios llena su casa, algo tiene que salir de nosotros. Si no sale, hay tuberías que hay que destupir. Porque tenemos que averiguar por qué no sale. ¿Por qué no está saliendo lo que debe salir? O lo que debiera salir. Alguien dice, hermano, pero es que somos pocos. Los discípulos, los apóstoles, era un puñado de hombres que realmente la única cosa que los equipaba a ellos era el poder del Espíritu de Dios. Ninguno de ellos había ido a la universidad, habían sido enseñados desde pequeños la ley por los escribas y demás, lo cual era una parte de la cultura de ellos. Y no es hasta que llega Saulo de Tarso y a su conversión que la iglesia tiene a alguien que es verdaderamente una persona con una educación más alta que nosotros sepamos de cualquiera de aquellos que estaban siguiendo al Señor. Es necesario hacer énfasis en que este río no entra, sino que sale del santuario. Sale del santuario. Capítulo 47. Estamos leyendo allí y no quiero que pierdan este capítulo.
porque es importante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada o el frente de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo. Vuelvo a repetirlo. Hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Esto nos recuerda las palabras del profeta Zacarías, allá en el capítulo 14, en el versículo 8. Versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Estas aguas, a medida que vayamos leyendo el capítulo 47, desemboca en el mar. Y es importante saber cuál es ese mar donde las aguas desembocan. Así que este es el origen para darle enfoque al estudio de este río que Ezequiel ve. Porque esto está preparando a Ezequiel para lo que Dios quería para su pueblo, que vuelvo a repetir, está esclavizado, está en Persia en ese tiempo. Hoy terminé con el libro de Esther. Y después de tanta gloria y de tanta manifestación poderosa del Espíritu de Dios en la vida de Esther y de Mardoqueo, el libro que sigue es Job. Y digo yo, qué contraste. Este libro termina con gloria, termina con una victoria sin precedentes, y ahora entramos en el libro de Job, un libro de dolor, de sufrimiento, de cosas inexplicables, porque no tenemos ni aún la fecha de cuando el libro de Job fue escrito. Porque no hay mención en el libro de Job ni de la ley, no hay mención en el libro de Job de las grandes obras que Dios hizo, y aparte de eso, Job no estamos seguros si era judío o no, posiblemente era gentil. Alguien dice, pues yo creía que él era un fiel hebreo. No, hermano, ¿de dónde usted sacó eso? Lo que sale de nosotros determina lo que somos. De la abundancia del corazón, abre la boca. Habla la boca. Lo que sale de nosotros determina lo que somos. Así que lo importante no es solo lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale. Yo creo que algunos de nosotros, claramente cuando estamos teniendo este tipo de estudio, y yo repito, este tipo de estudio no es para todos, por causa de ciertas cosas que se dicen, ciertas cosas que se pueden dar a una mala interpretación, pero no estamos hablándole a niños, no queremos decirle a nadie, no, tú no debes estar en esa clase, no es quizá no es la mejor clase para usted, pero ya que usted está aquí, queremos recordar de una manera muy clara que lo que sale de nosotros
en los testimonios está indicando la clase de experiencia que tenemos nosotros con Dios. Amén. Porque muchas veces antes que la persona hable ya sabemos lo que va a decir. Entonces, las personas no se dan cuenta que cuando testifican o hablan, cuando lo hacen, están dando no solo un testimonio, pero están dando una muestra de qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que hay en nuestra vida. La espiritualidad no se mide, pero la espiritualidad se discierne y se destaca. En el versículo 1 también sabemos ya por dónde sale el río. No es por la ventana, no es por el techo, no por la puerta, sino por debajo del umbral. Lo cual nos habla de humildad, lo cual nos habla también de nuestro sometimiento al Espíritu de Dios. Lucas 1:52 nos recuerda cuán importante es esto cuando Jesús nace y su experiencia allí en el templo, cuando José y María lo traen y nos dice en el versículo 52, aún antes de que esto ocurra, dice la palabra aquí de María, y todo de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y Dios todavía lo hace hoy. Lo hace hoy. Cristo fue exaltado por el poder del Padre cuando el Espíritu vino sobre él. Y allí en el Salmo 51:17 nos habla de los quebrantados de espíritu. El río de Dios en nuestra vida individual y colectiva como congregación comienza a fluir cuando hay una entrega total de nuestra voluntad. El río no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los que están afuera. Dios no nos da el Espíritu para exhibirlo o para gloriarnos en él. Los dones del Espíritu son dados para el beneficio no de la persona que los tiene, sino para el beneficio del cuerpo, de la iglesia. Todo lo que mis ojos hacen, lo hacen para el beneficio de mi cuerpo. Cuando mis ojos van a cruzar la calle, miran hacia la derecha y hacia la izquierda porque quieren salvar este cuerpo. Así que todo lo que hace un miembro de nuestro cuerpo es para salvar el cuerpo, para cuidar el cuerpo, para preservar el cuerpo. La iglesia es igual. Lo que Dios nos da es para la salvación, el cuidado, la protección del cuerpo de Cristo para la iglesia. Así que no es para un beneficio personal. Y eso también nos lleva a Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río limpio. Un río limpio. El agua siempre nos habla de la palabra. Nos habla de la regeneración.
Tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Cristo muere en la cruz y sale sangre y agua de su costado. Tito 3:5 nos dice que hemos sido limpiados en el lavacro de la palabra. El lavacro es aquel lugar donde los sacerdotes limpiaban sus manos, e inclusive sus pies. Ellos agarraban agua con sus manos y las tiraban en sus pies cuando hacían los sacrificios. Este es el mensaje que debe salir de una iglesia que busca el rostro de Dios. Que busca el rostro de Dios. Nos dice en el libro de Ezequiel, ¿ustedes me están siguiendo? Sí, hermano. Sí. Ok, el versículo 2 que dice, Versículo. 2, y me sacó por la puerta. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino no exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ok. El agua, nos dice la palabra de Dios, iba en dirección del oriente. Versículo 1 y 3. Versículo 3, y salió el varón. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ok, ahí contamos el agua iba en dirección hacia el oriente, hacia la luz del sol. Cristo es, lo sabemos, no lo digo porque hay ignorancia, sino como una afirmación. Nosotros fluimos hacia Cristo, hacia la luz, hacia aquel que dijo, yo soy la luz. Porque el Espíritu es dado para glorificar a Cristo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo creo que es necesario aclarar algunas cosas. Juan 16. Vamos a San Juan 16. Porque algunos han dicho, debemos orar al Espíritu Santo. Quizás usted nunca lo ha encontrado, pero yo sí lo he encontrado. Juan 16:13. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, del cristiano? El Espíritu Santo trabaja con el pecador o por el pecador para convencerlo de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, una vez que ya somos salvos, encontramos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué verdad? Toda la que usted necesita. Eso no quiere decir que usted va a saber todo lo que hay en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que nosotros no tenemos que saber. Pero yo quiero saber todo lo que yo puedo. Usted no lo necesita. Los hermanos de la iglesia primitiva en los primeros años, había muchas cosas que ellos no sabían. Fue el apóstol Pablo quien tuvo que poner ciertas cosas en orden en relación a lo que era la iglesia. Fue él quien Dios usó. Antes de eso no había mucha estructura doctrinal. Así que hay cosas que no es necesario saber
Y no estoy usando ese como un ejemplo, porque estamos viviendo a este otro lado de la luz, donde ya esas cosas han sido reveladas, predicadas, conocidas, aún por generaciones anteriores. Y sigue diciendo aquí las escrituras. ¿Alguien está leyéndolo ahí? ¿No? Ok, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahí tenemos la unidad de lo que es la Trinidad, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. La obra del Espíritu es glorificar a Cristo, levantar a Cristo en alto. No es para glorificarlo a Él, sino para glorificar a Cristo. Esa es su función, ese es su trabajo. Darnos una revelación más clara, más cerca a esa gloriosa realidad que es Jesús, quien es todo en todo, el inexplicable Cristo, el poderoso Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el gran yo soy. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios y lo busca con sed y con hambre, el Espíritu Santo lo que hace es que lo ayuda a verlo más claramente. No hace mucho, hace un tiempo, no mucho, que fuimos a una óptica. Y entonces había un problema con la vista de alguien. Y yo vi algo que realmente puede ser que haya existido por años y años y años, pero bueno, ¿para qué conocerlo si a mí nunca me ha hecho falta? Pero la joven que estaba tratando con este asunto trajo en sus manos un instrumento que yo nunca había visto. Y ahí mismo, sin entrar a la oficina, se lo puso a la persona en sus ojos y movió algunas cosas y le dijo, esta es la medida. Y la persona pudo ver correctamente. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. No es que estamos ciegos, no es que no veamos. Alguien que está visitando los servicios, que tiene muchos problemas en los ojos. Yo me senté con él en el banco. Él nos está visitando, él es de Haití. Y no habla mucho español, ni habla mucho inglés. Y yo no hablo mucho patuá. Bueno, para ser sincero, yo no hablo nada de patuá. Y entonces, o criol, que es una palabra más fina, creo yo, no sé. No sé si patuá y criol es lo mismo. Creol. Es creol. ¿Tú hablas creol, hermano? Yo estuve en Haití en 2 ocasiones y tuve que aprender a hablar creol. Entre creol, inglés y español. Pues felicidades, hermano. Pues yo me senté al lado de él y entonces como yo le pregunté que cómo él tenía la vista. Y él me dijo, yo lo que veo es como un bulto. Entonces, él me tocó y me dijo, ¿usted es el pastor Alex? Digo, sí, soy yo. Él veía como un bulto. El Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, ¿se recuerda cuando lo tocó y le dijo,
¿Qué ves? Y dice, veo a los hombres como si fueran árboles. Y el Señor Jesucristo lo tocó la segunda vez. Otra lección, 2 toques. Y dice, ahora sí veo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver a Cristo mejor. Vemos más allá de alguien colgado en una cruz. Podemos entender un poco mejor su dolor, su pasión, el desprecio que él pasó, la soledad por la que él tuvo que pasar también. La traición. Sus discípulos lo dejaron. Y estamos ahora mismo en lo que llamamos la Semana Santa, donde no podemos pasar por alto la realidad de esta celebración, que es la que más se acerca realmente, porque hay muchos quienes dicen que no debemos celebrar esta semana, la Semana Santa. Bueno, yo nunca lo he leído en la Biblia. Si yo quiero celebrar una Semana Santa todos los meses, es mi privilegio hacerlo. Especialmente cuando lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Cómo tú vas a criticarme a mí que yo estoy celebrando algo que tiene que ver con Jesucristo? No, porque la Iglesia Católica, no me interesa lo que la Iglesia Católica haga. Porque si yo me dejo guiar por lo que otros hacen y por eso no lo voy a hacer, pues entonces vamos a tener que dejar de decir aleluya, porque los pentecostales se robaron la palabra. Y muy rara vez usted oye en la iglesia a alguien decir aleluya, porque hay un terror, pánico, a que los hermanos digan aleluya, porque los pentecostales son los que dicen aleluya. Cuando la palabra aleluya aparece una y otra vez en la escritura. ¿Por qué vamos a dejar que lo que otros hagan nos cohíban a nosotros de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Por qué nos dejamos robar? Eso va más allá de una tradición, hermano. Yo sé que es tradición, pero son cosas que tenemos que romperlas. Sí, porque la tradición se convierte en una doctrina. Y eso es un peligro. Porque tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia no me dice a mí tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la tradición. Nosotros somos santos, nosotros no somos tradicionales. Hay quienes pertenecen a la iglesia de la tradición. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir antes que comiencen a caer las piedras. A Juan 16:13. El hermano Samuel tiene una pregunta. Diga, hermano. No es una pregunta, era que dice la palabra de Dios que no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es verdad, hermano. Y hay tantas buenas costumbres que las malas costumbres han vencido sobre las buenas costumbres. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si yo no tengo libertad para adorar a Dios, quiere decir de que hay algo que me está aguantando a mí. Libertad para callarme la boca. Libertad para no decir amén. Libertad para no decir gloria a Dios en ciertos lugares, porque hay quienes son como cotorras, que le dicen gloria a Dios y amén a todo lo que oyen. Ni están oyendo bien lo que se está diciendo. Así que la libertad no es solamente para decir amén o gloria a Dios. La libertad es también para no decirlo cuando yo no lo siento en mi corazón. Amén, amén.
No, porque todos lo están diciendo. Bueno, gloria a Dios por ellos. Déjame descansar a mí. Dice, Él me glorificará, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, nadie tiene un monopolio sobre esto. Usted no tiene que ser un pastor, ni un ministro, ni un maestro de escuela dominical, ni un diácono para que el Espíritu de Dios ministre a su corazón. Todos tenemos acceso. Somos reyes y sacerdotes. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Y nos hizo los reyes y sacerdotes en la iglesia. No son los que tienen 20 años, ni 25, ni 30. Ni aquellos que son hijos de los antepasados. Ni aquellos que son los bisnietos de los que están ya sepultados en el cementerio Colón. Todos tenemos acceso. Usted tiene acceso. Usted es sacerdote. ¿Por qué? Porque usted no tiene que utilizar a otro para orar. Es que usted nunca ha oído un mensaje del sacerdocio de los creyentes. No, hermano, nunca lo he oído. Pues, hermano, por favor, estúdielo. Dios dice, yo voy a hacer un reino de sacerdotes y de reyes. Y en Apocalipsis dice, nos hizo sacerdotes y reyes. Reyes porque reinamos. Entonces, ¿quiénes son los que reinan? ¿Solo aquellos que conocen toda la doctrina? Hermano, usted puede conocer toda la doctrina y estar muerto. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. El sacerdote iba directamente a Dios. ¿No es así? Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Somos un sacerdocio. Primero de Pedro. Entonces tenemos acceso. Podemos ir a Dios en oración. Y todo aquello que Dios nos revele a nosotros va a venir de acuerdo con la verdad que ya Dios le ha dado a usted. No va a haber contradicción. Porque también tenemos que tener cuidado con aquello que dice Dios me reveló y entonces lo que Dios le reveló contradice lo que ya Dios le dijo anteriormente. No, porque yo tengo nueva luz. No, eso no es correcto. Había una señora en la oficina del médico y una mujer que estaba sentada allí recibió una llamada y comenzó a conversar y la mujer tenía un problema familiar. Y hay de estas personas que comienzan a hablar por el celular en voz alta y no les importa lo que otros están hablando, diciendo. Ellos comienzan a hablar y hablar. Y el que estaba al lado se inclinó un poquito para él también poder oír. Y en eso la mujer termina y se va y le dice, no me dejes así. ¿En qué terminó todo? Quería enterarse de la conversación, en qué había quedado todo. Bueno, mi hermano, el Espíritu glorifica a Jesucristo. Nos lo hace ver mejor. Ya nos pasamos ya. ¿Hay alguna pregunta aquí? Oh. Ok. Tenemos unos minuticos más. All right.
La dirección del río fluye con una dirección, como si tuviera una misión en mente. No es fluir por fluir. El río está corriendo. Comienza con unas gotas. Comienza como unas gotas. Pero no se impaciente, hermano. Cuando hay solamente gotas. Porque hay algunos que se impacienten, quieren que el río venga como si fuera un tsunami, arrastrando todo el agua. Hermano, gózase en las gotas que están fluyendo. Dé gracias a Dios por lo que tiene. Dé gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Versículo 13, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando él ve la visión, él se ve caminando ya en el agua le da por los tobillos nada más. Esto lleva un tiempo. Comienza por los tobillos. ¿De qué nos hablan los tobillos? De comenzar a caminar en el espíritu. Comenzamos por ahí, caminando en el espíritu. Si los tobillos no trabajan bien, los pies no trabajarán tampoco bien, no podrá caminar bien. No podemos servir de sanidad hasta que comenzamos a andar en el espíritu. Dios comienza a enseñarnos. Nos comienza a enseñar. Creo que muchos de ustedes que están aquí se recuerdan cuando comenzaron a ver a sus pequeñitos caminando, dando los primeros pasitos, los gritos de alegría. Y después los gritos de llorar porque les rompió el búcaro que tenía en la puerta, o al lado de la puerta, o en la mesa, porque ya aprendió a caminar y es un torbellino ahora lo que hay. Ay, qué días aquellos cuando él gateaba. Bueno, dígamelo a mí, hermano. Tú no querías que dígamelo caminara. a mí. Tú no querías que caminara. Bueno, pues ya está caminando ya. No podemos servir de sanidad hasta que comencemos a andar en el espíritu. Dios comienza a enseñarnos. Y aquí está el error de algunos, que lo hemos visto. Quienes salen, no se levantan del altar, parece que se van a ganar al mundo para Cristo en una semana. Pero antes de la semana, hermano, ya comenzamos a ver de que no. Porque todo lo que tenían, lo soltaron cuando se levantaron del altar. No se dieron cuenta de que hay algo en la palabra de Dios que se llama y hacer discípulos. Ser convertidos es una cosa, ser discípulo es otra. Tenemos que ser discipulados, enseñados, no solamente porque hagamos cosas malas, sino cómo hacerlas mejor, cómo hacerlas más efectivas. Y para eso tenemos que tener paciencia. Pero lo importante en esto es, hermanos, mientras que Dios está trabajando en usted, glorifique a Dios
porque es señal de que Dios no ha terminado con usted. Hay un corito que los niños cantan que dice, He's still working on me. Él todavía está trabajando en mí. Gracias a Dios. Hermano, ¿se puede repetir eso otra vez? ¿Quién está hablando? Hermana Carla. Hermana Carla. Ya se olvidó usted, hermanita, del corito. No, lo que usted dijo anteriormente en referencia a eso es que estoy manejando, pero me gustó, pero quiero escucharlo otra vez. Bueno, es que no sé cuál es. Mientras que Dios esté trabajando en uno, Ajá. denle gracias a Dios. Eso implica que Dios no te ha dejado, que Él está interesado en ti. Él quiere perfeccionarte, Él quiere terminar. Amén. Él quiere no solamente poner las piezas, Él quiere que todo esté bien ajustado, Él quiere poner. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Date un Señor. poco de barniz. Amo eso, amén. Date un poco de brillo. Amén. Date un poco de luz, porque está un poquito áspera. Como el barro en las manos del alfarero. Ahí estás. Y después ponerte en el fuego para que esa laca o esa pintura que se te aplicó no se vaya a desvanecer. Así es. El fuego fija ese color ahí, ese brillo. Lo fija. Amén. Hermano Figueroa. Sí, hermano. ¿Usted tiene intención para el próximo sábado continuar con este capítulo 47? Oh, sí, hermano. Ahí hay una gran parte importantísima que eso no podemos dejarlo pasar por alto. Vamos a seguir ahí. Así que traigan su salvavidas. Que vamos a nadar. Padre Celestial, bendecimos y glorificamos tu nombre por el regalo de la vida, por este día, por esta semana tan significativa, Señor, en el cual sabemos, de acuerdo a la historia, que esta fecha, aunque no es perfecta, es la que más se acerca a la realidad de cualquier otro evento en la vida del Señor Jesucristo. Él murió y sufrió lo que nosotros no podemos explicar. No solo físicamente, sino en su espíritu. Y todo porque nos amó, sin nosotros merecer ni comprender ese amor. Pero gracias a ti que hubo un día de resurrección. Hubo un día, Señor, cuando el diablo posiblemente se sintió arrepentido de haber dicho a aquella multitud que lo crucificaran, porque él mismo se clavó la espada en sí, porque cuando el Señor se levantó de los muertos, Señor clausuró la muerte eterna para el pueblo de Dios. Te damos gracias por el sacrificio y la resurrección del Señor Jesús. Gracias por lo que nos has dado hoy. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Cuánto nos amas. Qué paciencia tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser pacientes también. Ayúdanos a nosotros, Señor, a saber cuál es el tiempo, cuándo es la hora conveniente para nosotros y para la gloria de tu nombre. Que sepamos dejarnos guiar por ti. Bendice a estos amados hermanos que todos los sábados, Señor, se comunican en esta clase para compartir. Dale a ellos, Señor, libertad para poder unos con otros, Señor, compartir de aquellas
bendiciones de las cuales tú nos has provisto a nosotros. Este día te glorifica a ti, en nuestra forma de ser. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia sufrida. Seguimos clamando a ti por la hermana Xiomara y el hermano Joel, por el hermano Miguel, por otros hermanos, Señor, que están pasando momentos críticos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Te damos la gloria y la honra por siempre y jamás. Amén.